Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, felices tardes para todos. Aquí estamos listos para empezar este interesante tema que vamos a tratar en el día de hoy. Estoy esperando que lleguen. La primera es Fanny Páez, 6239. También Coach Vane por aquí. El Picante de Augusto, C.C. Gutiérrez, Adriana Papes, Juan Tampo, bienvenidos, Marianela, Araínez 10, Chefi 10. Gracias y saludos a todos con sus manitos y corazoncitos. Carmen Elena Semidey, Alex Salas Sarvi. Y por aquí se siguen sumando. Recuerda, Vane, que tienes que pedirme, si estás por allí, tienes que pedirme para aceptarte compartir con la camarita, para aceptarte compartir. Hoy vamos a tocar un tema realmente importante para aquellos que nos ha tocado pues digestionar distintos momentos de nuestra vida. Vamos a aprender junto con Vanessa Gallardo, coach, consultora especializada en liderazgo y en el desarrollo humano de las empresas. Vamos a hablar con ella de aprender a gestionar los cambios y vivir plenamente. Vamos a hablar de este tema. Aquí ya la tenemos. Déjame verla para que puedas. Qué felicidad que estás allí. Además, es mi profesora de coaching. Con ella estoy aprendiendo mucho. Hola, Vane. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, qué gusto, Floralicia, qué gusto estar por acá. Gracias por la I- invitación. Igualmente para mí, qué maravilla poder compartir con esta audiencia tan sabrosa, la gente que te acompaña y te sigue y que ha trabajado contigo y la gente que me acompaña y que es amiga querida de esta casa. Vanessa, hoy vamos a hablar de los cambios y vamos a hablar de cómo aprender a gestionarlos. Tú, como les estaba comentando a la audiencia, pues eres coach, trabajas el tema de liderazgo, eres consultora de empresas y en ese tema pues tienes un largo camino desarrollado, tienes incluso un programa para justamente aprender a gestionar el cambio. Entonces me gustaría que arrancáramos con la definición propiamente de qué es cambio, para que podamos estar todos en medio de ese contexto claros. Bueno, muchas gracias por el espacio. A ver, creo que es un tema súper importante que todo ser humano lo vive, lo transita, pero muy pocas veces le prestamos toda la atención que merece. Uh Entonces -huh, decimos, sí, estoy pasando por un cambio, pero a uh veces -huh, nos resistimos a él o danzamos con el cambio, pero no es que le damos la mayor importancia en pararnos un momentito y uh decir, -huh, oye, quiero analizarlo, quiero ver qué es lo que está pasando o qué es lo que uh puede -huh, pasar. uh -huh. Entonces, esto también es súper importante, este espacio, estos espacios para poder compartirlo. Hay programas y de hecho hay muchos procesos que se trabajan en organizaciones en gestión del cambio, justamente porque van a vivir un proceso de transición. O sea, ¿qué es el cambio? Es un proceso de transición. Uh-huh. Entonces, y sumado a eso, no solo es el cambio per se, que es el que vivimos, sino también es importante aprender a gestionarlo. Entonces, Uh-huh. ¿por qué las empresas hoy en día tienen procesos, programas, de hecho tienen departamentos de gestión del cambio? Justamente, ¿para qué? Para preparar a su gente, para preparar a la cultura de la gente para un proceso de transición que están por vivir. Claro, pero fíjate Sí, qué interesante. Tú lo estás llevando ahorita al plano corporativo, donde sé que eres una gran especialista y has logrado que muchas empresas hayan transitado en paz y con plenitud de esa etapa. Pero a veces nos ocurre que una empresa puede prever el cambio por una circunstancia en particular y trabajarlo. Pero a veces nos ocurre, como en el caso mío, que sin planificar, pues tuve que salir de un país y venirme a Estados Unidos sin que eso fuera ni siquiera una visión de futuro para mí, ni siquiera lejana, y pues he tenido que transitar estos años que tengo aquí en los Estados Unidos constantemente en un proceso también de autorrevisión personal, de ver cómo me incorporo a esta sociedad, qué valores de los míos son compartidos. Hay todo digamos, hay toda una cantidad de retos personales y así como en mi caso, quisiera aprovechar también que está toda esta gente sumada aquí, que nos cuenten su propia situación en la que se encuentran para ayudarles a manejar esta gestión del cambio que es tan necesaria. Entonces, como te decía, si es una cosa que se presenta de pronto, ¿qué es lo primero que debo ver? ¿Cómo me puedo parar sin sentirme en el abismo?
Bueno, a ver, primero te cuento, es normal que te sientas en el abismo. O sea, de hecho, forma parte del cambio. Entonces, en primer lugar, si bien es cierto, tenemos un proceso dentro de a nivel corporativo, dentro de las organizaciones, eso no se aleja de la parte personal. ¿Por qué? Ujú. Porque en las organizaciones están compuestas por personas. Claro. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos sobre las personas, sobre la cultura, más no en sí del proceso que se va a realizar. Ujú, Entonces, ¿con esto a qué voy? De que las organizaciones, como para traer en el plano personal, se ujú. preocupan de la cultura. Y la cultura es compuesta, como te digo, de las creencias, de las conversaciones, de las emociones, del personal que labora ahí. Exacto. Entonces, claro, yo tengo que prepararme como organización para ver cuál va a ser la metodología que voy a tomar. ¿Para qué? Para que mi gente, lo que dices, no se sienta en el abismo, no se asuste, hay esa resistencia al cambio, no se puede ejecutar lo que queremos ejecutar. Y acuérdate, no pasa, y esto es a nivel general, ¿no? Entonces, el Ujú. mundo de las organizaciones y personal, no solo hablamos, a ver, el cambio, hay dos tipos de cambios. Ok. El uno, el que le elegimos y el otro que no elegimos. ¿Ok? Ajá. Mi caso es el número dos. Ok, entonces hay cambios que nosotros llegaron de repente y hay otros que sí lo planificamos y que sí lo elegimos, como tú dices, con planificación. O sea, dijimos, Ujú, mira, vamos a abordar un viaje, lo vamos a hacer así, vamos a charlar con la familia, vamos a pensar en el tema, no sé, de la vivienda, en el tema de documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que ujú, planificas el viaje y dices, porque va a haber un cambio en mi vida. Pero hay ujú. muchos cambios que, como dices, se presentan de un momento al otro y cómo nos toman a nosotros en ese momento como de shock, que se llama, Ujú. ¿no? Ok. Entonces, eh, yo trabajo mucho a nivel personal con la curva de una psiquiatra que se llama Kubler-Ross. Ella creó la U, una curva, la U del cambio. Ujú, A nivel personal y justamente habla de un tema de pérdidas. ok. Entonces, cualquier cambio que nosotros vamos a hacer quiere decir que yo tengo que soltar algo, porque va a venir algo nuevo. Ujú, Entonces, esa es la primera toma de conciencia que nosotros debemos de tener y pensar, a ver, ¿qué es lo que elijo soltar ahora para agarrar lo nuevo? ¿Ok? En ok. cualquiera de los ámbitos. Entonces, en esta curva de Kubler-Ross que ella habla, Ujú, justamente ella menciona algunas emociones, que eso es lo que quiero comentarles ahora, de ujú, ese proceso de cambio. Y lo que tú dices, justamente, no sentirme en el abismo es normal. ujú, ok. Ahora, para poder transitar algo, cualquier situación, tenemos que abrazarla, esa situación, y no resistirla. Porque si yo comienzo a resistir algo o una emoción que va a pasar, es como que me va a venir como esfuerzo, ¿cierto? Yo Así es. siempre hago como que esta reflexión y digo, hagan de cuenta que están en una pileta o en una piscina y yo Ujú, tengo una una pelota, ¿no? Para jugar, como lo que juegan los niños. ujú, Y hago de cuenta que esa es una emoción. Si yo la quiero ocultar debajo de la piscina, debajo del agua, ¿qué va a pasar? Me cuesta. Es como claro. que me cuesta y estoy ahí, no hago esfuerzo, me duele el cuerpo, los brazos y me siento ya incluso con otro tipo de emoción, de ira, Ujú, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos pasa cuando nosotros aprendemos a reprimir las emociones o a ocultar las emociones. ujú, Ahora, ¿qué pasa si yo suelto la pelota y va flotando por encima de la pileta? Se va. claro. Entonces, lo mismo sucede con el cambio. Si yo comienzo a resistirlo y a decir es que no, esto yo no quería, es que no, yo lo quiero ocultar, es que quiero otra cosa, etcétera, voy a sentir este tipo de emociones. Ok. Entonces, en la primera parte, digamos, o la primera etapa es aprender justamente a tomar conciencia de que estoy viviendo un proceso de cambio. Ok. Primerito. Y aceptarlo. Para tomar conciencia de eso, ese primer paso, ¿cómo hago para tomar conciencia de eso? No es solo verbalizarlo. ¿Qué elementos me indican a mí que yo estoy en un proceso de cambio, un proceso de transición? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en todo esto? Yo sumado a esta curva de Kubler-Ross, que ella habla más Ujú, desde el tema emocional, que es el que ujú, vivimos y que tomamos conciencia,
Yo a eso también le incluyo y es como que he hecho un match con un ciclo de la gestión del cambio que tengo, donde en primer lugar, ¿qué es lo que yo invito? Que miremos dónde estamos. Ese es Ok. como un diagnóstico, es un diagnóstico de dónde estamos, con qué contamos, quiénes estamos siendo, qué es lo que nosotros elegimos. Entonces, eso es súper importante como en primera instancia, elegir, más que elegir, es tomar conciencia y visualizar en dónde yo estoy y hacer un diagnóstico de mí misma, en este caso a título personal. Ok. Entonces, si por ejemplo, traemos un ejemplo del tema de, no sé, de la migración, que es un Sí. tema muy interesante y que es algo que socialmente se está viviendo. Entonces, primero es, ¿quién estoy siendo con esta situación? ¿Cuál es el proceso de transición que es el que yo estoy eligiendo al final de cuentas también vivirlo, porque a la final lo voy a elegir vivir? ¿Y con qué recursos yo estoy contando para esto? Y ojo, no hablo solo de recursos económicos, hablo de mí Evidentemente, mismo, recursos emocionales, por ejemplo. emocionales, conversaciones, apoyo de familia, todos los recursos que se me ocurren, amigos, a ver, gente que nos va a estar apoyando, etcétera. O sea, todos los recursos que se me ocurra, incluso de mí misma internamente. Ok. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis posibles amenazas? De hecho, y mis oportunidades. Esto es como un pequeño FODA para los que conozcan el FODA, ¿no? Fortalezas, debilidades, amenazas y Y oportunidades. oportunidades. Entonces, eso trabajas tú en una primera etapa como diagnóstico. ¿Quién estoy siendo? Y todo esto que nosotros podamos mirar de nosotros mismos. Ok, vamos a recapitular. Lo primero en esta etapa, evidentemente, es el diagnóstico del que estás hablando, que es saber dónde estamos, cuál es el proceso de transición que estamos viviendo, con qué recursos contamos, asumiendo que recursos es mucho más que dinero, son recursos interiores, recursos que están con nosotros. Mis fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, quiénes estamos siendo, al final tenemos este diagnóstico. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es la planificación, ¿ok? Okay. Una vez que ya realizamos este diagnóstico y que estamos en plena, entrando como que en la curva, esto yo la compagino justamente con el tema de la incertidumbre, porque empieza la incertidumbre, ¿no? De saber qué es Claro. lo que va a pasar, qué es lo que voy a vivir. Entonces, en medio de toda esta emoción, yo qué tengo que hacer es accionar. ¿Y cómo acciono? Planificando. ¿Ok? Ok. Entonces, yo planifico, digo, bueno, estamos con este proceso de, digamos, de migración, ejemplo. Entonces, voy a planificar primero, y en esta planificación vuelvo a traer el tema de la cuestión corporativa que no solo sirve para las empresas, vuelvo a lo mismo, sino hago como una pequeña planificación estratégica mía personal, donde está mi misión para esto, cuál es mi propósito de todo esto, porque a pesar de que los cambios no sean elegidos o sí sean elegidos, tengo que buscar un propósito. Por supuesto, y eso es fundamental, porque hay gente que cuando le toca vivir un cambio piensa que se perdió el propósito, que No, ya como no estoy viviendo lo que vivía antes, no tengo propósito. Incluso las personas que se quedan viudas en algún momento piensan, bueno, ¿y para qué vivir? Perdón, hay que buscar el propósito, porque hay razones para seguir y para exacto. motivarte a... Exacto, exacto. Definitivamente. El propósito siempre tiene que estar. Ese es el famoso para qué. Si no hay un para qué, no tiene sentido nada. Ok. Definitivamente. ¿Ok? Entonces tenemos el propósito, tenemos la visión. Ahí viene la visión. Planifico. ¿Cuál va a ser, cómo yo me imagino, cómo va a ser mi visión de aquí en 6 meses, de aquí en un año, etcétera, con lo que yo estoy viviendo? Okay. Entonces, comienzo a planificar. Y luego de esto ya vienen como esas acciones, yo declaro en pos de esta visión, de esta misión, acciones que me van a llevar a lograr esto que yo estoy visionando. ¿Ok? Maravilloso. Entonces, ya con esas acciones concretas que yo voy a declarar, entonces yo ya tengo un camino
Ujú, más consciente, más verbalizado, más descrito, más visualizado de lo que yo quiero recorrer. ¿Para qué? Para que justamente este proceso no sea, no me genere un mayor shock con la incertidumbre, porque la incertidumbre es justamente eso, no ujú, saber qué es lo que va a pasar. ujú. Pero Y la si yo dice, planifico, ujú, minimizo esa emoción. por supuesto, y al planificar, no todo el mundo es bueno planificando, porque eso es un proceso también que se aprende en la vida. Y a veces pensamos que estamos planificando con un enunciado. ¿Cómo determinar un objetivo? Y tú que te dedicas al mundo corporativo lo sabes muy bien, Vanessa. ¿Cómo definir un objetivo? Bien, el objetivo tiene que ser específico. Voy a traer lo que son los objetivos SMART. Ujú, ¿Ok? Tiene que ser, mientras más específico sea el objetivo, va a ser más efectivo. ok. Tiene que ser medible. Yo tengo que saber medirlo. O sea, si yo digo, mi objetivo es ser feliz, yo puedo de ese objetivo que estoy declarando volverlo o transformarlo en un objetivo SMART, lo puedo hacer. ¿Cómo? Ujú, Haciéndolo más específico. Es decir, bueno, ¿qué significa para mí feliz? No sé, para ujú, mí tal vez feliz es irme de viaje, qué sé yo. ujú, Entonces, traigo, le traigo como que más a tierra, digamos, y más específico. Tiene que ser medible, tiene que ujú, tener un tiempo. Esto es súper importante. Si no, ujú, decimos, quedaron como sueños ahí en el cielo y no se concretaron. Entonces yo ujú, tengo que poner un límite. Y sabes ujú, qué, te cuento algo, Flor Alicia, ahí ujú, a veces es uno de los mayores pecados que tenemos, que nosotros tanto declaramos, pero nos da miedo poner fechas, límites. ujú. Ahí Y está uno de los eso que tú errores. dices es tan cierto porque, y de hecho muchos de los proyectos que uno quiere iniciar no se concretan justamente porque no pusimos la fecha y no trabajamos de la fecha hacia atrás. Así Porque es. esa también es una manera de trabajar, que tú dices, bueno, lo puse. Para el año 2023 voy a estar, para el año 2024 voy a estar retirado viviendo en Madrid, por ejemplo. Vamos a poner este caso. Bueno, Sí, ¿cómo trabajo el año 2024? ¿Qué mes del año 2024? así Y de es. ahí para allá, para atrás, ¿qué paso tengo que dar para que eso se pueda lograr en este caso? Total. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso es que es importante, primero el propósito, el para Ujú, qué quiero hacer lo que quiero hacer. Segundo, la visión. Y ya cuando tengas la visión de esto, me quiero mudar, qué sé yo, a España, o esa es como mi meta macro, digámoslo ujú, así, ujú. en el 2023, de ahí voy retrocediendo y haciendo pasitos y actividades que me van a llevar a lograr eso. Exacto, ok. ¿No? Voy a comenzar a ahorrar, voy a comenzar a esto, ta, 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 ta. Entonces ya comienzo a declarar objetivos mucho más medibles, con tiempo y específicos, realistas y alcanzables. Ese es Y trabajo un calendario. por supuesto, por Ujú. supuesto. Siempre tiene que haber un cronograma, siempre tiene que haber el tema de las fechas y mientras más específico va a ser mucho más efectivo. Ok, pero ahora te hago una pregunta. Se trata de pronto de que esto está ocurriendo como pasa en las empresas, que es un grupo humano, ocurre en una familia y puede ser que el objetivo que yo me proponga no se lo proponga mi pareja o el resto de la familia no esté de acuerdo. ¿Cómo se trabaja en ese caso la gestión del cambio? Bueno, qué importante pregunta, Flora. En ese sentido, todos tienen que estar de acuerdo para poder gestionar un proceso de cambio, definitivamente. Porque Ujú, si alguien no está de acuerdo, a ver, una familia como una organización es es un sistema, que es un sistema vivo, ¿ok? así es. Entonces, hablando desde el pensamiento sistémico. Entonces, si alguien no está de acuerdo, no va a funcionar el sistema. Por eso es que pasa en las familias, bueno, ya estamos en otro tema, pero creo que es importante en esto, pasa de que si alguien no está de acuerdo en alguna decisión que se tomó o no se le tomó en cuenta para una decisión, pues va a haber muchas fricciones en el futuro, ¿ok? Ok. Eso es súper, supremamente importante. Ujú, Y ojo, es comenzar a dar el orden a cada uno. Entonces, mi pareja o el papá o la mamá, los papás y los hijos en orden de edad. O sea, incluso todo eso tiene que tener un orden. Y entre sí, todos conversar, más allá de que hay ciertas decisiones, obviamente que como padres lo vamos a hacer porque claramente tenemos decisiones nos corresponde, más claro. críticas. Ujú, Sin embargo, hay que socializarlo y hay que conversarlo con los hijos. ujú. ¿Para qué? Para que no exista esas fricciones o mira, es que tú no me dijiste, mira, es que yo no estaba de acuerdo y qué sé yo, y eso va a ser un problema
para siempre. Ujú. Entonces, más bien desde ahora yo me siento y converso. Ok. Y si alguien no está de acuerdo, y ahí vienen las competencias de coaching, es justamente escucharlo. ¿Qué pasa? ¿Cuál Ujú. es tu punto de vista? ¿Por qué no estás de acuerdo? Y preguntarle y escucharle cuál es su punto de vista. Y hacerle Ujú. sentir importante, que es En la importante decisión. en este proceso de decisión. Ujú. Exactamente. Sí. Ok, retomemos aquí. Me parece súper valioso lo que estás compartiendo con nosotros. Recuerdo para quienes se están sumando ahorita, tenemos una conversación maravillosa con Vanessa Gallardo. Ella es coach, es consultora, trabaja en la gestión del cambio y el liderazgo en las empresas con estrategia humana sin la E. De estrategia humana la consiguen allí. Es una empresa fundada por Vanessa que ha hecho un trabajo por muchos años. Y además de eso, mi profesora de coach, o sea, qué emoción. Pero quiero comentarles, hoy hemos hablado básicamente de la curva de esta Kubler-Ross sobre el cambio, sobre la gestión del cambio. Hemos hablado de lo importante que es generar un diagnóstico y frente a la incertidumbre, planificar con misión, propósito, que es la respuesta al para qué, visión, cómo me imagino en 6 meses, un año, de ahí en adelante, y entonces definir una serie de objetivos para poder convertir esa visión en acciones que pueda ejecutar en el tiempo, que deben ser objetivos SMART, específicos, medibles, con un límite de tiempo, realistas y alcanzables. Ok, vamos a suponer que ya hicimos la tarea. Tenemos todo escrito, logramos acuerdos en la familia, algunas partes serán primero, otras se harán en un lapso de tiempo después, porque de eso se trata también cuando se gestiona, por ejemplo, cambios en familia, que probablemente los lapsos de tiempo son parte de la negociación. Vamos a hacer Total. ese cambio, pero en vez de hacerlo dentro de 2 años, yo quiero hacerlo es dentro de 3. ¿Será que es posible que negociemos? Eso puede ser un área de negociación. Ok, vamos a suponer que llegamos a un acuerdo en familia o llegamos a un acuerdo en la empresa de que esos son los cambios que vamos a trabajar. ¿Qué viene de ahí en adelante entonces, Bien, Vanessa? ponernos en acción. Ujú. Para nosotros la tercera etapa que, bueno, si bien es cierto, desde el inicio nosotros ya estamos accionando, Ujú. nosotros hablamos de una tercera etapa ya del movimiento como tal, como movimiento. Es ya comenzar a poner sobre el mundo esas declaraciones. ¿Por qué? Justo en esa etapa, en la tercera etapa, es haciendo como, vuelvo y repito, con el match, digamos, con la curva del cambio de Kubler-Ross, que Ujú. estamos en la parte de abajo de la U del cambio, es donde justamente es ese punto en el que o muchas personas lamentablemente se pueden quedar ahí Ujú. porque no pueden salir de ese proceso, les da miedo o más intriga de lo que puede pasar luego. Y Ujú. ahí, en esa parte, es justamente donde empieza lo que es la resistencia al cambio. Ok. Entonces, para yo justamente como poder contrarrestar esta posible situación que pueda aparecer, es Ujú. justamente donde hablamos del tema del movimiento. Mientras yo más me muevo, esto es hasta una ley física, Ujú. mientras más me muevo, yo genero más sinergia. Entonces me voy a comenzar a mover entre todos para evitar justamente la inercia, o sea, el Ujú. quedarme quieta, Ujú. paralizada sin saber qué, y como te digo, y quién sabe no poder salir de ahí. Y ha habido gente que ha resistido o se regresa al punto cero o se queda ahí y dice, mire, esto me afectó y qué sé yo, ¿no? Ujú. Entonces, es poner en movimiento, es accionar. Entonces, todas esas acciones de los objetivos que yo declaré y obviamente posteriormente vienen acciones declaradas, un plan de acción Ujú. declarada, tengo que ponerme a hacer. Así sea de a poquito, tengo que comenzar a moverme, a moverme. Bueno, Ujú. voy a comenzar a averiguar esto, voy a comenzar a conversar con una persona, voy a comenzar a buscar apoyo con otra persona sobre esto y comienzo Ujú. ya a accionar. Es en la etapa en la que más me tengo que mover. Fíjate, eso me parece tan importante porque incluso el proceso de hacer que el cambio sea posible también pasa por verbalizarlo con otros. Porque cuando tú Sí, estás de pronto en una reunión y te das cuenta que no estás solo viviendo eso, como estaba comentando Geisha Rodríguez, que también ella tuvo que emigrar y enfrentarse a la situación de trabajo, unos comentarios más arriba, nuestra querida Geisha, que se está uniendo hoy. Eh,
todos podemos de pronto encontrar que cuando nos reunimos con otros amigos son otros y entonces identificamos en ellos parte de lo que nosotros estamos viviendo y podemos aprender de ellos, de cómo ellos lo están gestionando o qué adelantaron ellos que nos sirve a nosotros como parte de retroalimentación. Porque a veces el atreverse a hablar también supone escucharse, porque a veces todo queda como en papel, pero no nos estamos permanentemente recordando que es en eso lo que estamos trabajando, que es a eso a lo que vamos a ir. Total. Ese tema de socializar la etapa en la que estamos viviendo y compartirla con los otros, ¿cómo podemos llamarla? Es justamente, es un proceso de apoyo. O Uh-huh. sea, es buscar apoyo, porque yo internamente sé que, como tú dices, a ver, los seres humanos somos seres sociales, primeramente. Uh-huh. Entonces, lo que menos voy a evitar, a pesar de que yo voy a abrazar el momento que estoy viviendo, las emociones que estoy viviendo, sí es recomendable, como te digo, en este proceso de movimiento que se llama, es esto, acercarme a gente que pueda aportar en mí y gente desde el lado positivo, como justo miraba ahí un comentario, es eso, es un momento súper crítico de esa etapa, súper Okay. crítico. Entonces yo Uh-huh. tengo que saber elegir incluso a quién escuchar y de qué alimentarme. Es súper Uh-huh. importante en esa etapa. Entonces, como tú dices, voy a ser más estratégica, me voy a reunir con gente que tal vez ya lo vivió, está pasando en este mismo proceso que yo lo estoy viviendo. Por ahí yo voy a escuchar, no sé, consejos, apoyo, herramientas, me van a brindar métodos, qué sé yo, todo que me va a servir a mí como algo Uh-huh. positivo para comenzar a lograr también lo que yo estoy declarando. Y ahora Entonces, viene otra pregunta que te quiero hacer, Vanessa, porque me emociona esto que estamos compartiendo con la gente, me emociona imaginar este encuentro con otros que nos están brindando alternativas y experiencias que podemos compartir, pero de pronto logramos algo pequeño, por pequeño que sea. ¿Qué peso tiene la motivación? ¿Qué peso tiene el aplauso que nos debemos dar de vez en cuando damos un paso adelante? Porque a veces nos hace falta eso, es decir, wow, o sea, ya logramos esto, ahora vendrá lo otro. ¿Cómo hacer para que esto también nos impulse hacia adelante? y de hecho te cuento, justo la quinta etapa habla de la validación y la Ujú. validación es el reconocimiento. Ok. Si no hay reconocimiento, es imposible que yo pueda seguir ejecutando más acciones. Ujú. Definitivamente. Es importantísimo. Porque, ¿y qué pasa también ahí, Flor? O sea, el ser humano o las mujeres, qué sé yo, nos gusta castigarnos, Sí. no sé lamentablemente por qué, pero es como que miramos siempre lo que nos hace falta y no Ujú. estamos mirando lo que sí hemos logrado y lo que sí tenemos, con lo Ujú. que contamos. Si yo digo, enumeren 10 de sus fortalezas, nos va a costar, pero si yo digo 10 de sus debilidades, lo van a sacar a los 2 minutos. Oye, eso que dice así, tal cual, tal cual. Claro, entonces Ujú. eso es una gran invitación. O sea, yo me tengo que reconocer de todo lo que yo he avanzado y nunca, nunca subestimemos cualquier logro pequeñito, cualquier pasito que hemos hecho, porque ese pasito es el que nos está llevando a lograr algo grande. Ese pasito Ujú. pequeño, nunca subestimemos ese paso pequeño que hice hoy, el que fui, el que caminé 100 metros, porque mañana voy a caminar 101 metros, etcétera. Todo eso tenemos que aprender a reconocernos. Ujú. Súper Eso es importante. importante. Ok, entonces estamos hablando de que esta quinta etapa, que es la etapa de la validación, es el reconocimiento de lo que vamos logrando y del camino que estamos recorriendo. Exactamente, exactamente. Tenemos, a ver, estamos en el tercero, que es justamente el tema del movimiento, y vamos Ujú. como cuarto al tema de la validación. ¿Qué quiere decir la validación? Yo miro un poquito atrás lo que yo estoy haciendo, lo que yo he logrado y cómo yo puedo seguir mejorando Ok. esto que yo realicé en un sentido de mejora. ¿Ok? Ujú. Ujú. Entonces, decir, mira, yo me puse este objetivo de, no sé, conversar con 2 amigos con respecto al tema, no sé, me invento algo en esta semana. Ujú. Tengo que parar un momento tengo que parar y decir, oye, en este mes, ¿cuánto de eso que yo declaré lo cumplí? Ok. Ujú. Y ser honestos con nosotros mismos, o sea, decir, no, o sea, solo hice 2 de 4 o hice 1 de 2, ejemplo. Entonces comienzo a validar, a mirar un poquito atrás y decir,
oye, qué importante esto, a ver, lo voy a volver a revisar para mejorarlo, siempre con el espíritu de mejora, ¿ok? Y en todo esto, para mí que va muy de la mano, va con el tema esto que hablamos hace poco del reconocimiento. O sea, mientras yo reviso lo que vamos a seguir mejorando, también aplaudo lo que avancé como reconocimiento. Entonces, es importantísimo en los procesos de mejora continua, que lo manejamos incluso a título personal, siempre queremos ser mejores, de evolucionar mejores seres humanos, estamos en un proceso de evolución. Entonces, pero tengo que mirar qué es lo que me planteé, qué es lo que sí logré, cómo puedo mejorar lo que sí he estado haciendo y reconocer lo que avancé. Es primordial. Es básico. Aquí quiero compartir con las personas y te invito también a hacerlo, Vanessa, que nos han escrito, leer algunas de las cosas que nos han comentado. Por ejemplo, aquí hay una persona que nos comenta, Salom Sairis dice, un planteamiento necesario, pero no siempre es por estar pasando por un mal momento. Pudiera ser también un plan B, C, D, que de repente no tiene nada que ver con lo que regularmente realizó. ¿Es Total, cierto? total. Total. Y ahí quiero traer algo súper importante con lo que trae Salón. A ver, primero, estamos hablando de la gestión del cambio. Los seres humanos siempre estamos cambiando. Lo único que no deja de cambiar es el cambio. Entonces, todos los días estamos evolucionando. O sea, de hecho, al día de mañana que yo me despierto, ya estoy con otras neuronas, con otras, o sea, ya cambié, ya no soy la misma de ayer. Claro. O sea, va desde ahí. Entonces, todo lo que hemos hablado no solo es para momentos, digamos, como súper drásticos que nos pasen en nuestra vida, sino esto yo realmente siempre invito a las personas que nos planteemos, o sea, no necesitamos estar viviendo en algún momento complicado, sino hoy mismo nosotros, y ahí viene, nosotros mismos elegir el cambio que quiero en mi vida. Tal vez no me estoy sintiendo cómoda o cómodo con lo que estoy viviendo actualmente y quiero potenciar mi vida, quiero hacer otro tipo de actividades, pues hago este pequeño plan para mí misma, declaro qué es lo que quiero, qué es lo que me gustaría hacer y emprendo. O sea, y emprendo no solo un negocio, sino un cambio de residencia, una maestría, un viaje, un matrimonio, etcétera. Pero todo, si yo tomo en cuenta desde este espacio de una planificación, desde un propósito, va a tener mayor sentido y lo voy a transitar de mejor manera. ¿Cuál es el sentido de la gestión del cambio? Es transitar los cambios en bienestar, reconociendo los recursos con los que contamos. Eso es aprender, en resumen, la gestión del cambio. No, y es tan necesario porque la sensación del cambio pareciera alejarse del bienestar y no tiene por qué ser así. No. No tienes por qué ser así, como dices tú, si podemos abrazar el cambio, si podemos analizarlo, si podemos entregarnos a él conociéndolo por dentro, para que no nos ocurra, como dice Geisha, que nos llegue como una ola, o para que cuando llegue como una ola podamos esperar que la ola se retira y que nosotros podemos revisar qué es lo que estamos viviendo, en qué momento estamos y pasar por esa curva del cambio de Kubler-Ross. ¿Dónde podemos conseguir esa imagen a la que tú te refieres de la profesora Kubler-Ross? Bueno, yo tengo, si quieres, te voy a compartir, no sé cómo, bueno, te lo voy a compartir para que lo puedas subir luego ahí en tus redes. Tengo algunas, unas curvas, digamos, que nosotros trabajamos, tanto la nuestra como nosotros trabajamos el ciclo y también como la de Kubler-Ross, que también la tenemos, para que la puedas compartir sin ningún problema y lo puedan mirar de acuerdo a cómo van a desarrollar también este proceso. Maravilloso. Hemos llegado a la quinta etapa. Recuerden que estamos hablando de la gestión del cambio y aquí hay una fórmula, una manera, una aproximación realmente valiosa para que ustedes puedan transitar este momento de sus vidas, para que puedan prepararse para un cambio que están deseando. Estamos hablando con Vanessa Gallardo, ella es @estrategia humana sin la E. Ella es coach, es consultora de empresas, desde su propia empresa de estrategia humana, trabaja el liderazgo, la gestión del cambio dentro de las empresas y está utilizando con nosotros parte de esa estrategia, de ese conocimiento, de ese aprendizaje que desde su mundo puede aplicarse no solo para las empresas, sino también para dentro de las empresas, para las personas y de manera personal. Ahora te quiero preguntar algo. Llegamos a la quinta etapa. ¿Qué viene después? Reconocemos y ¿ahora qué? Siempre bien, es un ciclo.
Es un Ujú, ciclo que es como el ciclo del agua. Entonces, ujú, ¿no? Entonces vuelve a su estado en el sentido de que, entre comillas, llego a mi estado natural, pero con una evolución y con aprendizaje. ujú. Y luego, Maravilloso. sí, y luego de eso vuelvo nuevamente a transitar el ciclo para Ujú. seguir mejorando. Y esto se Es hace. decir, que vuelvo al punto del diagnóstico para ver en qué momento estoy y sigo con lo que sigue. Así es, así es. Y es un proceso de mejora continua siempre, siempre, siempre es un proceso de mejora continua, de evolución, de crecimiento personal, donde digo, bueno, todo el año viví todo este ciclo, ahora en enero, qué sé yo, ahora que estamos ya casi se nos acaba el año, increíble. Exacto. Ajá. Sí, ahora declarar, por ejemplo, hay que yo les invito a realizar, esto trabajo mucho también en una incubadora de negocios que tenemos de Ujú, emprendimientos, a realizar un diagnóstico. Entonces, en diciembre yo les invito a cada uno, ¿no? Que haga un diagnóstico y que empecemos con este ciclo. Ahora, trabajándonos, mirando, a ver qué es lo que pasó, quién estoy siendo, qué es lo que he logrado, mis recursos, etcétera, etcétera, y qué declaro para el próximo año, cuál va a ser esos cambios que yo voy a elegir para el próximo año. ujú. Y elegir esos cambios y declararlos. Es maravilloso. A mí me encanta la frase cuando dices declararlo, porque declararlo, yo siento que es como que me levanto casi que frente a un espejo, si no tengo audiencia, vamos a decirlo así, y declaro que, es decir, Así es. pongo en palabras y en voz alta el deseo, la imagen, el cambio que me estoy proponiendo, esa visión que quiero de mi futuro, de mi futuro mediano, de mi futuro cercano. Suele ser como un hábito pensar que esto arranca en enero y la gente, voy a poner mis deseos el 1 de enero, pero es que el 1 de enero ya debería ser el primer paso, quizás Así es. arrancar antes mejor. Sí, Eh, totalmente. O sea, en enero ya tendrías que estar en la etapa del movimiento. Ya tendrías que estarte exactamente, moviendo con tus acciones. exactamente. Geisha está compartiendo con nosotros, Geisha de verdad que siempre tiene cosas importantes y valiosas que decir. Eh, ella dice, se refirió al ciclo como un ciclo virtuoso, y me encanta la palabra, porque es Sí. verdad, está lleno de cualidades. Eh, también Otto Navas, querido Otto, ¿cómo estás? Qué rico tenerte aquí. Dice, algo importante al plantearse objetivos es establecer metas relevantes y alcanzables. Si establecemos metas inalcanzables, pudiésemos generar cierta frustración. Que Así, si se genera la frustración, el ciclo se detiene. ¿No es así? así es. Y ahí están los objetivos SMART, que es Ujú. alcanzable. Pues uno justamente de las características del objetivo SMART tiene que ser alcanzable y realista, definitivamente. Eso que es vital y a veces nos ocurre que nos ponemos estas metas como que, bueno, ya queremos alcanzar lo máximo sin pensar que para llegar a eso hay otros pequeños pasos, otras pequeñas, vamos a llamarlas así como submetas, pero en realidad son pequeños objetivos para llegar a esa meta final. Y, Sí, y los tiempos a veces, lo que nos ocurre, mira, nos ha pasado con los países, en Venezuela, por ejemplo. Hemos querido que cambie la situación en Venezuela y tenemos una impaciencia porque las cosas se consigan rápido y entonces las acciones van ligadas a esa velocidad. Y al ligarlas a esa velocidad se pierden porque no tenían el tiempo necesario ni la madurez necesaria para que se pudieran realizar con bienestar para todos. Y así es. el tiempo y la velocidad que nosotros le imponemos a lo que nosotros hacemos también puede hacer que ese plan que nos hemos planteado fracase, sea porque o es muy lento o porque es muy rápido. ¿Cómo manejar ese tiempo, Vanessa? A ver, primero, mira, hay metas, digamos, macro o cruciales, por así llamarlo, que todo es importante en nuestra vida, pero hay ciertas metas que nosotros como personas, profesionales o empresarios, qué sé yo, lo declaramos. Entonces, hay metas que se van a declarar a largo plazo y eso sí es importante también en esta planificación, ahora que tú lo traes, no solo fijarnos en el corto plazo. El corto plazo, ¿qué quiere decir? Metas a un año. Ese es el corto plazo. Ok, 6 meses, un año. Pero si yo estoy hablando de largo plazo, yo estoy hablando de metas de 5 años mínimo. ok. ¿Qué es lo que pasa en nuestros países de Latinoamérica, sobre todo? ¿Qué es lo que pasa? Que nos gusta solo planificar al corto plazo. Sí, Es una gran diferencia. muy Pero latino. sí, es muy latino eso. Nos gusta al corto plazo.
Y te hablo incluso por experiencias de emprendedores, de startups, etcétera, que trabajamos nosotros, que les decimos, tienes que declarar a 5 años. En los Estados Unidos, mira que nuestra empresa Estrategia Humana se encuentra en los Estados Unidos, es americana, y estamos muy metidas con el tema académico también en Estados Unidos. Todos los negocios, todos se planifican a 5 años. O sea, de hecho, a los 5 años no recibir ni un centavo. Recién en el 5.º año comenzar a recibir algo residual. O sea, ellos saben que ya en 5 años no van a recibir nada de dinero porque van a estar invirtiendo. Lo mismo pasa a título personal. No digo que no vas a ganar dinero, pero a lo que voy es a la declaración a largo plazo. Entonces, exacto, es súper importante que declaremos mínimo a 5 años, que ahora todos, que una vez que terminemos esta charla, pensemos, a ver, ¿qué es lo que yo quiero de aquí a 5 años? ¿Cómo yo me veo en octubre del 2027? Okay. ¿Cómo me veo? ¿Qué me veo haciendo? ¿Dónde? Y justamente como estaba en uno de los comentarios, ¿para qué? Para incluso saber que estamos con la tabla lista para poder surfear a esos posibles cambios que pueden haber. Entonces, pensar a largo plazo. ¿Cómo? Ahora te pregunto, Vanessa, me gustaría hacer el ejercicio con la propia audiencia que tenemos y los amigos que se han sumado. Dame un ejemplo para verbalizar esa declaración, para que podamos, con ese ejemplo, sumar a otros. Ok, bien. A ver, primero, pensemos en algo personal. No sé, mudarme de país. Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, voy a migrar, me voy a un país determinado de aquí a 5 años. Yo quiero encontrarme y visualizarme ahí en 5 años, por poner un ejemplo. ¿Ok? Esa es como mi visión a 5 años. O decir, sacar mi título de un master degree o de una maestría, puede ser otro, digamos, declaración a largo plazo en 5 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, digamos que tenemos 2 ejemplos ahí macro, ¿ok? Luego de eso, yo ya comienzo, obviamente antes ya tenía que haber pensado en mi para qué, o sea, para qué quiero lo que quiero, ¿ya? Ahora estamos hablando de las acciones como tal. Una vez que yo tengo lo macro a 5 años, comienzo a retroceder de año en año, en año, en año. Entonces digo, para poder lograr esto, ¿qué necesito? Entonces, necesito preparar el recurso económico, ejemplo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a trabajar en este trabajo que tengo actualmente. ¿Sí me alcanza para reunir para esto? No, no me alcanza, por poner un ejemplo. Ok, entonces voy a emprender algo extra para que el recurso pueda darse. Se me ocurre. O la otra es pedir tal vez un préstamo. ¿Hoy puedo pedirlo? No, tal vez no puedo porque no tengo un récord crediticio que me dé un préstamo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un récord crediticio durante 1 año o 2 años para que me puedan dar un dinero para yo poder estudiar mi maestría o irme de viaje. Ejemplo. Exacto. Entonces, si te das cuenta que de lo macro yo comienzo a retroceder y así yo no me asusto, por decirlo de alguna manera, de la declaración o de la meta grande, sin decir, no, es que no puedo, yo no voy a lograr, no voy a hacer una maestría, o no voy a abrir mi negocio, o no me voy a poder migrar de país porque no tengo el dinero, no tengo las posibilidades, y tienes un montón de conversaciones y pasaron 10 años y nunca se hizo nada. Exacto. Entonces, si yo pienso en esto, que esto es a 5 años, ¿qué va a pasar en el 4.º año? ¿Qué va a pasar en el 3.er año? ¿Qué quiero en el 2.º año y en el 1.er año? Entonces, cuando comienzo a dividirlo como en partecitas, para mí va a ser mucho más fácil, y como a los latinos obviamente nos gusta muchísimo declarar a corto plazo, somos muy buenos, entonces yo ya sé en 1 año por dónde tengo que arrancar, por dónde tengo que empezar para ya ir creciendo, y qué rico que va a ser al final del próximo año saber que yo ya avancé a algo y podemos seguir creciendo. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta y visualizar de que podemos hacerlo. Lo hemos logrado, o sea, somos demasiado resilientes, hemos logrado muchas situaciones y podemos surfear muchas olas de cambio. Entonces, si yo planifico, lo voy a vivir de mejor manera, y ahí viene gestionar el cambio y abrazar el cambio para no sentirme en frustración o sentirme en incertidumbre y vivir en bienestar. Me encanta, porque además lo que transmite Vanessa es
una energía muy positiva, una energía muy, muy impulsadora, muy motivadora para quienes te estamos escuchando, porque además tu propia experiencia respalda eso que dices, la propia experiencia de enfrentarte de pronto a empresas que han sido resistentes al cambio, cuya cultura ha tenido que cambiar, a personas que dentro de la empresa se han resistido más que otras y sin embargo has logrado con tu experiencia que eso fluya y finalmente se logre el cambio. Me gustaría también pensar y pedirte que nos ayudes a trabajar el tema de la visualización, porque no todo el mundo sabe visualizar. Se confunde a veces la visualización con la meta y no es lo mismo. ¿Cómo podemos visualizar? Uf, a ver, yo creo que es un ejercicio súper interesante. Para poder visualizar, yo ahí quiero traer una de las competencias de coaching, que es la escucha activa. A ver, como seres humanos tenemos que aprender a escucharnos. En el mundo yo creo que hay mucha necesidad de ser escuchadas. Las personas hay mucha necesidad de ser escuchadas. Entonces, en primer lugar, es como a veces nos da miedo escucharnos a nosotros mismos. O sea, nos gusta escucharlo de afuera, a la pareja, a la familia, pero a nosotros no. Entonces, cuando yo aprendo primero a escucharme a mí misma, un ratito parar de toda mi vida ajetreada, encerrarme en mi oficina o encerrarme en mi dormitorio, donde fuere, o en la sala sola, en el living, ponerme a pensar un momento y escucharme y decir, a ver, realmente, primero, con todo lo que yo tengo, ¿qué agradezco de todo lo que yo tengo? De lo que yo he logrado. Primero agradecerme, volvemos a esto de reconocimiento, me agradezco. Y luego de eso, visualizar de manera apreciativa a 5 años, ¿qué es lo que quiero? Pero me doy ese momento para mí, a solas, para mí, aprendiéndome a escuchar mis propios pensamientos, sin miedo de soñar. No tengamos miedo de soñar. El mundo está hecho para cumplir nuestros sueños. Entonces, si a veces yo pienso y digo, no quiero declarar esto o no quiero pensar esto porque me da miedo que no pueda pasar y sea más bien un bajón para mí, más bien piensa que sí podría pasar y qué pasaría que sí suceda. Entonces, esa es como que yo pienso que esa sería como la clave principal de todo esto, aprender a escucharnos, dedicar un tiempo para nosotras o para nosotros, pensar, cerrar los ojos, a ver cómo me visualizo, cómo me gustaría verme de aquí en 5 años, en un momento, en un espacio solo para mí. Y soñar sin límites, sin miedo, cerrando los ojos y pensando. Una vez que yo visualizo, ahí sí voy al papel y lo anoto o en la computadora de todo esto que vi y de que esto está conectando con mi corazón, que esto realmente yo lo quiero, porque tiene que ser con propósito todo esto. Maravilloso, de verdad, maravilloso. Fíjate, tú has trabajado en este tiempo que además toda la gente que ha estado escribiendo de una manera muy positiva, perdón, sobre tu dinamismo, tu motivación, esa energía con la que estás compartiendo con nosotros, algo que muchos vemos, el cambio, qué miedo, lo que viene, y realmente lo que hemos ido hablando es que esto es una cosa natural, que es algo que forma parte de nuestra vida, y es un proceso como tal, es un proceso que hay que vivir con estas etapas que nos ha descrito particularmente. Pero ahora viene ya mi posición como alumna de coaching en Global You Academy, de la que tú formas parte junto a Ángela de Sousa, y hay que hacerse preguntas poderosas. Para uno poder hacer cambio, tiene que hacerse preguntas poderosas. ¿Cuáles son esas preguntas poderosas, Vanessa? Sí, las preguntas poderosas definitivamente son las que nos lleva a tomar autoconciencia primero. Si son preguntas para nosotras mismas o para nosotros mismos, es esas preguntas que a veces no queremos hacernos, pero que a veces son necesarias hacernos, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, ¿para qué estás aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te gustaría que suceda? Si quisieras que tu vida sea distinta, ¿cómo te gustaría que sea esa vida distinta para ti? ¿Cuál es tu motivación para hacer determinada situación? ¿Para qué quieres lograrlo? Entonces son preguntas que obviamente con toda el trajín y la cotidianidad que tenemos o que vivimos,
no nos permite como parar un ratito, ¿no? Y pensar en nosotros y declarar, o sea, decimos mañana o el 1 de enero, diré qué es lo que quiero el año y punto, ¿no? Pero Ujú. no, creo que es un momento maravilloso de pararnos un ratito y hacernos esto, ¿no? O sea, escucharnos y como bien dices, las preguntas poderosas. Son esas preguntas que llegan al alma, que calen y que dices, wow, o sea, nunca me lo he hecho, pero está bueno hacérmelo ahora. Tomar Ujú. conciencia, reflexión para declarar algo positivo que quiero que pase en mi vida. Va por ahí esas Maravilloso. preguntas. Maravilloso. Bueno, ya estamos llegando prácticamente al cierre de este encuentro con Vanessa. Hemos compartido con ella justamente aprender a gestionar el cambio para vivir con plenitud, para vivir con felicidad, para vivir con bienestar. Ha sido un tema valiosísimo y tu aproximación, Vanessa, desde tu conocimiento del mundo corporativo, llevando a cabo estos cambios en empresas, en personas dentro de esas empresas y también como coaching, pues ha sido verdaderamente valioso y ha sido súper generosa, ha sido de verdad un rato maravilloso que hemos compartido. Salón dice gracias, excelente, feliz tarde. También lo dice Ara Inés, tremendo tema, muy importante. Todo esto se siente con mucha fluidez, gracias, dice Yalalita. Por ahí nos contó Geisha que tiene como pronóstico, como previsión de o visión que quiere sacar un libro en el año 2023. Así que, bueno, ahí ya hay una propuesta de parte de una de nuestras amigas. Ha sido una tarde y un momento maravilloso. Me gustaría dejarte esos minutos finales a ti para que te despidas de esta audiencia que ha compartido con nosotros y para que invites justamente a los proyectos que tú tienes por delante, porque sé que tú también vas a sacar un libro que estás por lanzarlo en Ay, unos sí. muy poquitos días. Sí, qué emoción. Mira, se me pone la piel de gallina. Es algo, miren, es algo que lo tenía pensado hace mucho rato, hace mucho tiempo, pero bueno, ciertas conversaciones internas hasta que dije, no, tengo que lanzarme a la pileta, a la piscina y obviamente, y ahí viene el tema del acompañamiento también en ese proceso de movimiento. Me he podido apoyar de gente maravillosa, de una editorial y todo ello, que eligieron 15 mujeres líderes de Latinoamérica para contar nuestra historia y que les invito a que la lean, que justamente habla del cambio y los negocios del emprendimiento. ¿Para qué? Para ver cómo por medio del cambio, de la gestión del cambio, nosotros podemos cristalizar nuestros sueños. Ahí hablo justo de las 5 etapas y también cuento parte de mi vida personal, que también fue todo un desafío y lo hice. He vivido procesos de cambio también súper interesantes. Entonces lo cuento también en este capítulo y lo voy también atando a estas etapas del cambio. Incluso, y ahí te cuento, Flor, hay un montón de preguntas poderosas. Un Mm. montón de preguntas poderosas como buena coach, que yo las declaro ahí en este libro, en este capítulo, para que se lo puedan hacer tomando nota. Entonces, yo lo que les voy a invitar es, bueno, ahora abajo en el comentario voy a poner también ya mi red personal. Tengo ahí el Linktree justamente donde está el acceso a la plataforma. Justo el 27 de octubre es el lanzamiento del libro. Se llama Mujeres Inspirando Mujeres. Y mi Me capítulo encanta el título. justamente habla del cambio. Cambia y aprende y emprende, ¿no? Entonces, ¿cómo aprendiendo a cambiar, emprendemos y aprendemos también? Y sumado a eso, bueno, también obviamente soy directora de Estrategia Humana, que es una consultora que está justamente en los Estados Unidos, donde trabajamos procesos de gestión, apoyamos también en el programa en el cual también soy socia de la Academia Global You Academy, que tenemos la gran dicha de poder tenerte en nuestro, Gracias. sí, como eres una Soy yo alumna la afortunada. maravillosa, futura coach profesional avalada por la ICF tenemos aquí, así que grandiosa. Gracias por confiar en nosotras. También les invitamos para que nos Gracias. sigan y bueno, es un lindo espacio de crecimiento también para que puedan formar parte, ¿no? Indagar en este mundo maravilloso del coaching que sin duda te trae esas competencias y herramientas no solo para el cambio, ¿no? Sino para todos los procesos que tú estés buscando de superación profesional, personal, de negocios, etcétera. Así que más bien agradecida por la invitación, Flor, y a todos los que se han sumado, a todos por sus mensajitos y bueno, estoy a las órdenes. Claro que sí. Un abrazo, Vanessa. Qué gusto haberte tenido con nosotros y a todos ustedes que han compartido. Vanessa va a compartir también desde su red en la plataforma, pero se los anticipo, para conseguir el libro el 27 de octubre es líderesqueinspiran.com. Allí es donde Pero vamos ya a les voy a conseguir. mandar en mi Linktree,
En mi Ajá. Linktree está mi link de referido para los libros. Entonces, Buenísimo. ahí, Entonces vamos a entrar directo en @estrategia humana sin la E de inicio. Es estrategia con la S. exacto. Comenzamos. Y ya les voy a poner también mi personal, que también está Ujú. subido ahí el tema del libro, para que puedan entrar con ese link, registrarse en la plataforma y de ahí sí comprar el libro, registrándose con ese link. Maravilloso. Gracias, Maravilloso. Flor. Gracias, Vanessa. Gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Gracias. Gracias.